Capítulo 22. Tammy fulminó a Dorian con la mirada. Está fustigando al niño con su tono de voz. ¿Qué le pasa? Preguntó Dorian con la vista fija en Ashaya, mientras ésta se mecía con su hijo fuertemente abrazado. Creía que Sasha se quedaba aquí. No lo sé. Tammy se pasó la mano por el pelo. Sasha estaba aquí. Acababa de marcharse, para ocuparse de otro asunto. Estaba a punto de llamarla para que volviera. Yo he llegado hace unos minutos para desayunar, intervino Kit, y Tammy me envió arriba para despertar al chiquitín. Me lo he encontrado así. Está vivo, pero es como si estuviera en coma. Kino, repitió Ashaya, con el mismo tono severo. Si no paras, morirás. Las palabras fueron como granadas arrojadas en el silencio de la habitación. ¿De qué está hablando? Susurró Kit. Dorian no tenía ninguna respuesta que darle, pero reconoció la aparente crueldad de la voz de Ashaya por lo que era, puro terror maternal. Fuera lo que fuese aquello, era de una gravedad mortal. Se sorprendió acercándose para posar la mano sobre el suave cabello del niño. Keenan, despierta, le ordenó con el tono reservado normalmente a los jóvenes que se portaban mal. Ashaya levantó la cabeza. Aquellos inquietantes ojos del color de la medianoche mostraban un miedo tan profundo que se preguntó cómo había podido no verlo desde el principio. Ella bajó la mirada un instante después. Keenan, dijo una vez más, pero esta vez fue un susurro, una bienvenida. Los párpados del niño se alzaron. Has venido. Su voz infantil tenía el tono de un hombre mayor. Dorian vio que Ashaya abrazaba al niño con más fuerza. Te dije que no hicieras eso. Jamás, Keenan. Me lo prometiste. Una vez más, ahí estaba aquel leve temblor de terror apenas disimulado. Era la voz de una madre que había estado al borde de la desesperación y que todavía temblaba. Quería que vinieras, respondió Keenan, mirando a su madre, pero sin hacer nada por tocarla. Ashaya guardó silencio, pero la manera en que miraba la cara de ese niño no era algo que Dorian pudiera haberse imaginado. Vete, le dijo a Kit. Aquel era un momento privado, un momento que tenía que proteger por Ashaya, porque Elia estaba demasiado agotada para hacerlo. El chico se marchó sin rechistar. Tamsin le lanzó una mirada de preocupación a Dorian, pero siguió los pasos de Kit. Después de cerrar la puerta, una vez salieron, Dorian se acercó y se detuvo a un lado de la cama. El niño posó los ojos en él y luego desvió la mirada. Dorian no sabía mucho sobre niños sí, pero había visto aquella misma expresión en demasiados niños cambiantes. Le invadió el alivio. Keenan estaba bien. Ha roto las reglas, ¿verdad? Dorian cruzó los brazos, tratando de mantener el gesto serio, cuando en realidad lo único que quería era coger al puñetero cachorro y asegurarse de que no se había hecho daño al hacer lo que fuera que había hecho. Ashaya levantó la vista. Sí, lo que ha hecho es muy peligroso. Su tono de voz comenzaba a perder aquel matiz de pánico, pero continuaba apretando a Keenan contra su cuerpo. Me prometió que nunca volvería a hacerlo. Dorian miró a Keenan a los ojos. Si haces una promesa, has de cumplirla. Keenan tenía tan solo 4 años y medio. Se le formó un nudo bajo la fuerza de la silenciosa desaprobación de Dorian. Quería que ella viniera. Dorian se compadecía del niño, pero Keenan había corrido un peligro mortal. No hay excusas, replicó Dorian, enunciando una regla que se les inculcaba a todos los cachorros de los Dark River. Si no puedes cumplir una promesa, no la hagas. Keenan se retorció para sentarse en brazos de su madre. Después de un momento en que Ashaya pareció incapaz de soltarle, le dejó que se acomodara sobre su regazo. Pero el niño estaba atento a Dorian. Lo siento. Dorian enarcó una ceja. Sentirlo no arregla las cosas. Eso solo puedes hacerlo cumpliendo tu promesa de ahora en adelante. Tal vez estuviera siendo severo, pero si aquello era una cuestión de vida o muerte, había que hacérselo entender a Keenan. ¿Puedes hacerlo? ¿Podemos confiar en ti? El niño asintió rápidamente. No volveré a hacerlo. Promételo, exigió Ashaya con voz ronca. Prométemelo. Keenan se volvió hacia ella. Lo prometo.
Luego, apoyó la cabeza en su hombro y le rodeó el cuello con los otros brazos. Sabía que vendrías. Tras un frágil momento de inmovilidad, Ashaya pareció derrumbarse. Alzó la mano temblorosa hasta la cabeza de su hijo, mientras su cuerpo se ablandaba y formaba un ovillo protector. Oh, Keenan, repuso en un susurro que expresaba un amor tan incondicional que Dorian no podía creer que hubiera logrado ocultarlo durante tanto tiempo. ¿Cuánto le había costado sepultar una emoción tan profunda? Ashaya sabía que había cometido un error fatal, pero había dejado de pensar como un ser racional en cuanto sintió que Keenan se retrotraía. No le habría importado que Amara pudiera aprovechar la debilidad de la emoción para colarse en su mente, pero entonces el pavor a que Amara hubiera hecho justo eso y hubiera descubierto que Keenan seguía existiendo, la llevó a comprobar a la desesperada cualquier señal de violación. Lo que encontró era algo del todo distinto, un muro de escudos nuevos muy poderosos entre Amara y ella, escudos rebosantes de color y de caos, escudos hermosos y salvajes que le recordaban curiosamente a Dorian. Keenan se retorció entre sus brazos para sentarse. Un niño, pensó. Solo era un niño. Nadie debería tener que soportar la carga que Keenan llevaba a cuestas, una carga de la que ella nunca había sido capaz de protegerle, porque él tenía que saber por qué había ciertos secretos que jamás podría susurrar, algunas verdades que jamás podría contar. ¿Puede ir a jugar? Preguntó, aunque no a ella. Ve. Dorian asintió, retirándole el sedoso cabello negro que le había caído sobre la frente. Pero no te alejes de la casa por ahora. Vale. Keenan se soltó de su madre, se bajó de la cama y cruzó la habitación correteando. Dorian le cogió antes de que pudiera llegar a la puerta. Keenan lanzó un gritito de sorpresa, pero rodeó al cambiante macho con los brazos y susurró algo que Ashaya no pudo oír. No importaba. La sonrisa de oreja a oreja de Dorian lo decía todo. Su pequeñín confiaba en él. Casi podía ver el vínculo entre el letal francotirador y el diminuto chiquillo que éste abrazaba con fuerza. Era sólido como una roca. Procura portarte bien el resto del día, hombrecito. Antes de dejarle otra vez en el suelo, Dorian le dio un beso en la mejilla con un afecto tan manifiesto que hizo que Ashaya se preguntara cómo sería contar con su confianza. Lo haré. Keenan asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla para mirar a Ashaya por encima del hombro. ¿Te vas a marchar? Ashaya sabía que debería irse, alejar a Amara, pero de todas formas le dijo, no, aquí estaré. El niño esbozó una tímida sonrisa y poniéndose de puntillas para girar el pomo, salió de la habitación. Ashaya no se movió de la cama, pues era muy consciente de que Dorian, aquel hombre que le hacía reaccionar de maneras muy lejos del alcance de su experiencia, la estaba observando. La puerta se cerró de nuevo con un suave clic. Ignorarme no va a hacer que me vaya. Una declaración en voz grave y masculina, desprovista de la burla que solía percibir en él. En su lugar había algo hermoso y muy peligroso, algo más profundo que el encanto. Su instinto despertó con precavida alerta. Solo consideraba cómo reparar mi transgresión del condicionamiento. Llevaba tanto tiempo ocultando su verdad que era una respuesta automática. Dorian se sentó frente a ella, a escasos centímetros, formando un muro viviente de carne caliente y masculina, y de inquebrantable voluntad de leopardo. Reconócelo antes de que te obligue a hacerlo yo. No había manera de que pudiera evitar enfrentarse a su mirada. La intimidad amenazaba con robarle el aliento. No puedo negar la verdad. El instinto maternal atravesó las paredes ya fracturadas de mi silencio. Gilipolleces. Aquella severa palabra cortó el aire con la misma eficacia que un cuchillo. Olvídate de esa mierda de fracturas y reparaciones. Los dos sabemos que hace mucho tiempo que no estás condicionada. Si es que lo has estado alguna vez. Se apoyó sobre los codos, alzando la vista hacia ella. La postura era relajada, no así sus ojos. Ashaya se había preparado para aquella contingencia, para que la descubrieran por completo. Pero el consejo había sido el centro de todas las situaciones imaginadas, las mentiras dichas por un rostro carente de emoción.
Padezco claustrofobia severa, dijo, incapaz de mentir a Dorian, aunque con la necesidad de desviar la atención del único secreto que no podía averiguar. Los ojos de Dorian se oscurecieron con un azul más profundo, como de azul de medianoche. ¿Y el consejo lo dejó pasar? No afectaba a mi trabajo. Repuso. Incluso fui capaz de sobrevivir en un laboratorio subterráneo, aunque cada vez me resultaba más difícil. Me costaba dormir y comencé a mostrar un comportamiento errático. Esperaba que él sacara sus propias conclusiones, pero Dorian era demasiado inteligente como para poder desviar su atención. ¿Cuánto tiempo hace que eres claustrofóbica? La tierra se colaba por las rendijas, el peor y más vívido recuerdo de todos, pero no había comenzado entonces. Desde los 14 años. Amari y yo quedamos sepultadas durante un terremoto. En esa época vivíamos en Zambia, y la estructura no era a prueba de terremotos. La casa se derrumbó literalmente encima de nosotras. Habían estado encerradas en una negra pesadilla de dolor durante casi 48 horas. Su gemela había hecho que conservara la cordura, y aquello era a la vez una ironía, y la cadena que le sujetaba las manos. ¿Fue la primera vez que rompiste el silencio? Ella asintió. Aunque no había terminado mi curso en el protocolo, eso sucede extraoficialmente a los 16 y a los 18 de manera oficial. ¿Y Amara? Su silencio no se quebró. No era la verdad, pero tampoco una mentira. Continuó hablando con la esperanza de desviar su atención del peligroso tema de su gemela. Me sometieron a reacondicionamiento intensivo y todo el mundo, incluyéndome a mí, creyó que el daño causado por el entierro involuntario se había subsanado. Dorian se incorporó con un movimiento fluido que hizo que a Shaya se le encogiera el estómago, y alargó la mano para alzarle la barbilla. Eras una niña. Estabas herida y traumatizada. Ese tipo de cosas no desaparecen. Ella meneó la cabeza, destrozada por la suavidad de su contacto, por su ternura. Sí, puede hacerse. Los adiestradores sí son muy, muy buenos, borrando las heridas emocionales. Yo les habría agradecido que hubieran borrado la mía. Dorian continuó tocándole. Su salvaje energía era como una corriente eléctrica sobre su piel. El dolor es un signo de vida, arguyó. También puede mutilarte. Le sostuvo la mirada y vio su comprensión en la fuerza con que él apretaba los dientes. Sus dedos se tensaron soltando la continuación. Estamos hablando de ti. ¿Qué sucedió después de que terminara el reacondicionamiento? Creí que lo estaba sobrellevando, pero pronto fue evidente que el daño causado durante el terremoto era permanente. Mi condicionamiento siguió fallando. No se lo contaste a nadie. Se arrimó a ella, bloqueando la luz del sol que entraba por la ventana del dormitorio. Los dorados rayos que se deslizaron sobre su cabello para rozar la sombra de su barba incipiente. No, sí lo conté. Se clavó los dedos en las palmas mientras luchaban contra el repentino y acuciante impulso de saber cómo sería sentir aquella aspereza sobre su piel. Se lo dije a mi madre. ¿Y? Su tono de voz decía que sabía cómo eran las madres en la cima. Pero Ashaya sabía que no. Me dijo que lo ocultara. Ashaya había discutido con su madre. Solo quería que las pesadillas desaparecieran. Ella era diferente. Una diferencia que había sellado su corta y brillante existencia. Me dijo que el silencio era una imposición y que sin él sería mejor, más fuerte, más humana. Luego me dijo que aprendiera a esconder los pedazos rotos, a ocultarlos tan bien que nadie cuestionara jamás quién era yo. Ni su madre ni ella habían hablado jamás sobre la otra cosa que había quedado de manifiesto en los meses previos, aquello que entrañaba que el silencio de Ashaya iba a continuar fragmentándose por mucho que él intentara cumplir las reglas. La claustrofobia simplemente les había proporcionado una oportuna excusa a quien echarle la culpa. Una mujer sabia. Se llama Viliana, ¿verdad? Dorian le acarició la mejilla con los dedos. Apenas fue un mero roce, que terminó en un instante, pero a Shaya se le encogió el estómago, en el que creció otra clase nueva de terror. Él podía quebrarla, pensó. Aquel leopardo con ojos azules y su rabia arraigada tan dentro de su ser. Sí, está muerta.
El consejo la asesinó. Dorian se acercó tanto que sus labios estaban a escasos centímetros de los de Ashaya. Su aroma le resultaba tan embriagador que casi hizo que se olvidara de por qué había estado tan furioso con ella. Pareces muy segura. Ella trabajaba para la rama farmacéutica del consejo. La cólera sepultada en las palabras de Ashaya eran como una garra que le arañaba la piel. También era una rebelde. Cuando lo descubrieron, intentó huir. Ellos la localizaron y la mataron como a un animal. Otra pieza del rompecabezas que era Ashaya Aleine encajó en su lugar. Lo siento. ¿Por qué? Preguntó con frialdad, aunque dejaba entrever una falta de entendimiento casi infantil. ¿Por qué te importa mi relación con Iliana? Tú no tenías ninguna conexión con ella. Porque a ti sí que te importa. Tampoco tienes una conexión conmigo, replicó con expresión recelosa. Había sido un jodido estúpido cabrón, pensó con fría furia. Tal vez Ashaya no fuera Sascha, con su tibieza espontánea, pero tampoco era un monstruo calculador. No solo había querido a su madre, sino que amaba a su hijo, y aquello excusaba multitud de pecados. He protegido a un psicópata durante la mayor parte de mi vida. También llegarían a eso, pensó con sombría resolución. Estaba harto de verse cegado por la sanguinaria oscuridad del pasado. ¿No la tengo? Se movió con la vertiginosa velocidad que era natural en los suyos, y cambió de posición para arrodillarse en la cama. Ella se quedó inmóvil mientras él se disponía a deshacerle las apretadas trenzas que siempre llevaba. Un par de minutos después su cabello caía a su alrededor, formando marcados rizos. En realidad, le llegaba más abajo de los hombros, pero lo tenía tan rizado, era tan salvaje y hermoso, que el animal que moraba en él se sintió cautivado. Introdujo las manos en aquella masa e hizo que le alzara la cabeza para poder mirar la cristalina claridad de sus ojos. ¿No la tengo? Repitió, y esta vez fue una exigencia. Respóndeme. El leopardo era posesivo por naturaleza, y también el hombre, y ambos habían marcado a Ashaya. ¿Qué respuesta quieres oír? Aquello entrañaba un desafío para su alma felina. Dorian gruñó en lo profundo de su garganta y el sonido se tradujo en sus cuerdas vocales humanas. La verdad. Ashaya le miró fijamente durante unos segundos más. Eres algo que nunca he experimentado. Me fascinas, y sé que es una debilidad que vas a aprovechar. Tanta sinceridad puede ser peligrosa. Agachó la cabeza mientras alzaba un poco más la de ella. La eléctrica rebeldía de su cabello se movía sobre sus manos como si fuera fuego. Aquella masa. Dios bendito. Sabía que iba a tener todo tipo de sueños eróticos con el pelo de Ashaya. Pero, susurró contra su boca, también podría reportarte recompensas. Sabiendo que jamás sería capaz de detenerse si empezaba a besarla, acarició con los labios los rígidos tendones de su cuello. Ashaya contuvo el aliento. Incapaz de resistirse, la rozó con los dientes. Elia se sobresaltó un poco, pero Dorian lo percibió. Entonces la acarició con la boca. No te haré daño. Ashaya alzó la mano hasta su hombro. Me gritaste. Me dijiste que me ponían cachonda los psicópatas. Dorian no quería pensar en eso en aquel momento. No quería pensar en los irrevocables límites que estaba cruzando, en las traiciones que estaba cometiendo, contra la memoria de Kyle, contra sus propios votos, de aniquilar a los sí, de guardar las distancias con aquella mujer que aún podría resultar ser un enemigo. En aquel único instante, él era solo un hombre y ella una mujer hermosa que era su afrodisíaco personal. Eso no significa que no pueda hincarte el diente. Mordisqueó de manera juguetona el lugar donde latía su pulso. Elia se estremeció. No te entiendo. Tu cuerpo sí. Saboreó el irregular latido bajo sus labios. ¿No te gusta? La ambigua pregunta pareció ser lo que ella necesitaba. Sí, la sensación es placentera, pero es peligrosa. Estoy en la cima. Frunciendo el ceño, Dorian levantó la cabeza. ¿Y nadie te ha desenmascarado? Había algo muy extraño en eso, pero oyeron un ruido antes de que ella pudiera responder. El leopardo se quedó inmóvil.
en posición de ataque.